Hola, ¿qué tal? Soy un servidor Hugo Torres y en este video vamos a hablar de las derivadas de orden superior. Bueno, comenzamos. Derivadas de orden superior. Vamos a suponer que tenemos una función que está dada por ese polinomio. Es un polinomio de grado 5 y quise tomar concretamente un polinomio porque, bueno, además de que son los que ya conocemos bien, que ya hemos trabajado, son muy sencillos para explicar este concepto de derivadas de orden superior. Entonces, bueno, tengo ese polinomio ahí de grado 5, ¿no? Esa función es un polinomio de grado 5. Y bueno, yo lo puedo derivar y cuando lo derivo, obtengo una nueva función que es esta vez un polinomio de grado 4. Finalmente, bueno, como a cada exponente se le resta una unidad, pues bueno, entonces obtengo un polinomio de grado 4. Bueno, pues a esa función, a esa derivada que obtuve, se le conoce como primera derivada. Y ahora, pues dado que es una función, si yo quisiera, podría volverla a derivar. Si quisiera, o sea, si quisiera o tuviera alguna necesidad de hacerlo. Entonces, si la derivo, lo vuelvo a hacer, indico con dos comitas que es una segunda derivación y bueno, pues obtengo esa nueva función, que esta vez es un polinomio de grado 3. Y bueno, pues a esta se le conoce como segunda derivada. Si yo quisiera o tuviera la necesidad de hacerlo, insisto, no hay que hacerlo forzosamente, pero si quisiera, pues podría derivar de nuevo porque es una función y es derivable. Entonces yo la derivo, lo indico con tres comitas y esa es una tercera derivada, que bueno, en este caso pues ya se redujo a un polinomio de grado 2, ¿no? Si yo quisiera, podría volver a derivar. Nomás quiero aquí hacer ya el comentario. Cuando ya estamos hablando de una cuarta derivada, suele ponerse con números romanos, ya no se usan comas porque se acumularían muchas. Alguien podría preguntar, oye, entonces no son comas, son números romanos. No, señor, sí son comas, pero a partir de la 4, de la derivada 4, ya se usan números romanos, ¿ok? Bueno, entonces esa es una cuarta derivada. Si quisiera y tuviera necesidad de hacerlo, pues podría calcular una quinta derivada. Y bueno, en algún momento, si quisiera, podría calcular también una sexta derivada. Es un tanto ridículo, es un ejemplo muy extremo, pero es para que entiendan el concepto. Quiero que vean otra forma de escribirlo, otra nomenclatura. Así. Concretamente quiero que observen las derivadas 4, 5 y 6. También lo puedo escribir de esa manera, en números arábigos, entre paréntesis. ¿Ok? Entonces, cualquiera de las maneras, ya sean números romanos o arábigos entre paréntesis a partir de la derivada, de la cuarta derivada, funciona. Otra manera de hacerlo, si tengo la función expresada así como y como, o sea, y igual a una función de x, en este caso la y es igual al polinomio, ¿no? El polinomio original de grado 5. Pues es igual, o sea, la primera derivada se pone y' igual al polinomio nuevo de grado 4. La segunda derivada pues, sería y' dos comitas. La tercera derivada, pues, bueno, y', tercera derivada de y. Y bueno, a partir de la cuarta, quinta y sexta, ya como lo hicimos, ¿no? Números arábigos entre paréntesis o números romanos, como quiera que sea, ¿ok? Quiero que veamos esta otra nomenclatura porque esta creo que sí es pues más elegante y creo que explica mejor el concepto de las derivadas de orden superior. Vamos a usar la nomenclatura de Leibniz, ya la habíamos estado trabajando. La primera derivada quedaría así. Derivada de y con respecto de x igual, bueno, el proceso de derivación que hago normalmente, ¿sí? Y bueno, pues esa es la manera, a lo mejor, es como lo manejaba Leibniz. Y a mí me parece muy elegante. No lo suelo usar porque no es muy práctica, no es muy cómoda de estarlo escribiendo, pero se ve muy bien, ¿no? Y eso finalmente, pues, hablando con más propiedad, sería la primera derivada de y con respecto de x, ¿sí? O sea, es cuánto cambia la y con respecto de la x, hablando de cambios instantáneos, como ya habíamos hablado en la definición de la derivada. Bueno, la segunda derivada se escribe así, en la notación de Leibniz. Sí, no se asusten por eso que
parecen, son exponentes, finalmente es como se escribe. Es la nomenclatura que usaba Leibniz para la segunda derivada. Y eso se leería segunda derivada de y con respecto de x. La tercera derivada se escribiría de esa manera. También, o sea, no se asusten, nomás vean cómo se escribe. Por si se lo encuentran así en algún texto, en algún documento, pues que lo conozcan. Y eso se leería tercera derivada de y con respecto de x. Y bueno, pues una cuarta derivada sería así su nomenclatura. Cuarta derivada de y con respecto de x. ¿Ok? Aquí ya no voy a hacer más por cuestiones de espacio. Solo quería que conocieran las nomenclaturas diferentes para estas derivadas de orden superior. Bien, ahora la pregunta importante, ¿por qué querría, o sea, para qué querría yo, o para qué nos serviría, nos sirve, o más bien, para qué nos serviría calcular derivadas de orden superior? Bueno, pues más bien primero hay que entender qué es lo que mide cada una, ¿ok? Entonces, bueno, imagínense que tengo una función f de x. ¿Qué es? ¿Qué es una función f de x? Bueno, pues es una variable y que también le puedo llamar f, entonces es una variable y o f que tiene una relación funcional de dependencia con una variable independiente x. Es decir, hay una variable independiente x que puede tomar los valores que sea dentro de un dominio. Y bueno, dependiendo del valor que tome la x, es el valor que va a arrojar la y o la f, que es lo mismo, ¿no? Bien, esa es la función. Cuando yo lo derivo, que obtengo la primera derivada, ¿qué es esa primera derivada? Bueno, pues eso me dice, esa primera derivada me dice cómo cambia la variable y o f con respecto a la variable independiente x, ¿sí? Me dice el cambio instantáneo de la variable y con respecto de x. Esta primera derivada sí es muy útil, casi en todos los casos, me atrevo a decir, porque nos habla de una rapidez o una velocidad con la que cambia la y por cada cambio instantáneo en x. ¿Me explico? Bien, si yo puedo y calculo una segunda derivada, ¿qué me diría? Bueno, pues esa segunda derivada me indica cómo cambia la primera derivada, y' o f', con respecto a la variable independiente. O sea, me habla, digamos, de la velocidad con la que cambia la velocidad. O sea, o de la pendiente, por así decirlo, como lo hemos manejado en otros videos, ¿no? Y una tercera derivada pues, me indicaría cómo cambia la segunda derivada, y' o f', con respecto a la variable independiente x, ¿sí? Es decir, cada derivada me indica cómo cambia la anterior con respecto de la variable independiente, ¿vale? Ok. Entonces, bueno, si volvemos a las preguntas que hicimos en una diapositiva anterior de por qué querría, para qué nos sirve o para qué nos serviría calcular las derivadas de orden superior, bueno, pues yo te respondería lo siguiente. Depende de cada caso, de cada situación. Depende del problema que se esté estudiando. Depende de su contexto, del contexto del problema. Y depende de la relevancia que pueda tener el calcular cada una de las derivadas siguientes, ¿sí? Y bueno, si es que es relevante, pudiera no serlo y pues, no tendría ningún caso calcular derivadas de orden superior. O sea, pues depende. Pero bueno, quiero que recordemos un problema muy arquetípico de física clásica. E incluso es un ejemplo que ya había yo presentado en uno de los primeros videos de este tema de cálculo diferencial. En el primer video de relaciones y funciones. Acuérdense de este caso, del personaje que está en su casa. La casa es el punto de partida, es la referencia, son 0 metros y tenemos un cronómetro en 0 segundos. El personaje va a salir caminando y va a ir acelerando con una aceleración constante. Entonces en sus marcas, listos, fuera, y el personaje empieza a avanzar. Cuando transcurre cierto tiempo, avanzó una cierta distancia. Cuando transcurre otro cierto tiempo, avanzó una mayor distancia. Y bueno, finalmente transcurre otro intervalo de tiempo y avanza una mucho mayor distancia. No me importan los números, o sea, quiero nomás que recuerden el ejemplo. Entonces, bueno, en la variable independiente, que es la x, voy a poner el tiempo. Y en la variable dependiente voy a poner la posición, que es la s. Suele usarse la s para la posición.
Entonces, bueno, construí una tablita y finalmente construí un gráfico. Insisto, no me importan los números, nomás quería que recordáramos el ejemplo, el experimento. Entonces, bueno, finalmente la gráfica que obtuve para ese movimiento es esta de aquí, ¿sí? En el eje horizontal pongo el tiempo, que es mi variable independiente, y en el eje vertical pongo la posición, que es la variable dependiente. Finalmente, la curva que se obtiene es una función. Entonces ya habíamos dicho pues que la posición es función del tiempo, ¿no? O sea, cuando un objeto está en movimiento, la posición depende del tiempo. Es decir, ¿dónde se va a encontrar? Pues depende de cuánto tiempo lleva moviéndose. Y bueno, finalmente también no quiero que se claven mucho en pequeñeces. O sea, finalmente esa función tiene esa forma. Es un polinomio de grado 2, es una ecuación cuadrática, es una parábola. La A, la B y la C son constantes. No se preocupen ahí por el 1 medio, o sea, lo puse, tiene un motivo, ya lo estudiarán más adelante, lo estudiaremos más adelante, pero lo hice por facilitar las cosas. Finalmente es un polinomio de grado 2, ¿sí? Vean ahí que el exponente más grande de la t, que es la variable independiente, el exponente más grande de la t es 2. Es un polinomio de grado 2, es una parábola. Punto. Ok. Bien. Si yo lo derivo, obtengo que la derivada de s es igual a ese polinomio esta vez de grado 1. O sea, observen y pues, si es la derivada, ¿no? Si la c es constante, pues la derivada vale 0. La derivada de bt sería nada más b. Y bueno, la derivada de 1 medio de at cuadrada, pues es at. ¿Sí? Revísenlo, observenlo, calculen la derivada de esa función verde y verán que obtenemos la roja. Y bueno, si yo calculo una segunda derivada, obtendría nada más la a. ¿Sí? A ver, obsérvenlo, hagan las respectivas derivadas y verán. Ahora quiero que se concentren en la de en medio, en la primer derivada, que está en rojo. Si uso la notación de Leibniz, sería así. Derivada de la posición con respecto del tiempo. Es decir, cómo cambia la posición con respecto del tiempo. ¿Sí? Y eso pues, tal cual, o sea, el cambio de la posición con respecto al tiempo finalmente son distancias entre tiempo, como nos enseñan desde la primaria, eso es velocidad. Pero bueno, la velocidad me está quedando como una función del tiempo, porque me está dando una velocidad, o me puede arrojar velocidades diferentes para cada instante que dura el personaje moviéndose. Entonces, bueno, finalmente la velocidad, en función del tiempo, va a ser igual a esa expresión, b más at. ¿Ok? Ahora, si observo la azul, la segunda derivada, y uso la notación de Leibniz, tendría así. La segunda derivada de la posición con respecto del tiempo es igual a, o bueno, si me olvido de que es la segunda derivada de la posición y tomo como referencia la roja, que es la velocidad, pues sería la primera derivada de la velocidad con respecto del tiempo, ¿sí? Y bueno, pues eso, o sea, cómo cambia la velocidad con respecto al tiempo, pues no es ni más ni menos que la aceleración. Entonces, finalmente eso es la aceleración. Si yo quisiera volver a derivar, pues bueno, la aceleración, incluso lo mencionamos al principio del experimento, el personaje se mueve con una aceleración constante. Fíjate que ahí de hecho obtuve una constante, un número que es a. Si yo lo volviera a derivar, me daría 0. Y bueno, finalmente la derivada de la aceleración se llama jerk. Y bueno, eso ya me habla de un cambio de aceleración y finalmente son, sí hay esos casos, son casos en los que el objeto cambia su movimiento muy abruptamente. Sí los vamos a llegar a ver, pero bueno, no me interesa de momento abordarlo, ¿no? Con estos tres me es suficiente. Entonces, así como en resumen, si yo tengo la posición como función del tiempo, la primera derivada ahí salió muy rápido. La primera derivada de la posición con respecto del tiempo es igual a la velocidad. Y bueno, pues será lo que obtenga de derivar la función original, ¿no? La segunda derivada de la posición con respecto del tiempo, que sería lo mismo que la primera derivada de la velocidad con respecto del tiempo,
es la aceleración. Y bueno, en este caso pues me dio una constante a, ¿sí? Entonces, yo tengo la posición como función del tiempo, la derivada de la posición me va a dar la velocidad y la siguiente derivada de la posición, que sería la primera derivada de la velocidad, me daría la aceleración. ¿Ok? A ver, se los dejo ahí para que lo observen un momento. Y bueno, vamos a lo que sigue. Relación del gráfico de una función con los gráficos de sus derivadas. ¿Sí? Esto me gusta, creo que les va a gustar, está muy interesante. Y nuevamente voy a tomar un ejemplo de polinomios, insisto, porque son de lo más amistoso y más transparente para efecto de ejemplificar esto. Entonces, bueno, imagínense que tengo esa función que está dada por ese polinomio de grado 3. Incluso lo voy a escribir en verde para ser congruente con mis colores, con mi código de colores tan estricto. Y bueno, pues la gráfica de esa función sería así. Un polinomio de grado 3, pues tengo ahí la gráfica de un polinomio de grado 3, de una función cúbica. Bueno, si yo la derivo, voy a obtener una primera derivada y voy a tener esta vez un polinomio de grado 2, porque a cada exponente se le resta una unidad. Si yo grafico esa derivada, pues tengo una parábola, efectivamente, pues es de grado 2. Si yo lo derivo una vez más, voy a obtener una segunda derivada, que en este caso va a ser un polinomio de grado 1. Y bueno, pues como sabemos, un polinomio de grado 1 es una línea recta. Entonces digo, quiero que observen ahí, o sea, la función original con su gráfico, la derivada con su gráfico y la segunda derivada con su gráfico. Y vean la relación que tienen, ¿no? Cómo hace sentido, ¿no? Si la función original era de grado 3, pues tengo un gráfico de grado 3 de una función cúbica. La primera derivada pues va a ser una parábola, va a ser una función de grado 2. Y la segunda derivada pues va a ser una línea recta, un polinomio de grado 1. ¿Estamos? Bueno, yo les sugiero que vuelvan a ver el video, al cabo que está muy cortito. Y si hay dudas, dejen un mensaje y tratamos de responderlas rápido. Y bueno, pues hay que empezar a trabajar con los ejercicios. Espero se hayan divertido tanto como yo. Y seguimos estudiando. Gracias.